Bueno, este es un video introductorio al módulo que se llama Cogobierno de la Universidad y tiene también parte de historia de la Universidad de la República. Eh, la idea es que ustedes puedan ver este video y puedan ver un par de videos más que hay y que están dentro del material obligatorio. Después hay material complementario que, bueno, que si quieren seguir ahondando en esta información, lo pueden hacer. Antes que nada, la primera clase lo comentamos un poco, pero es importante poder mencionar que, bueno, que la Universidad de la República es la primera universidad pública del Uruguay, que en realidad existe otra universidad que es la UTEC, que es la segunda universidad pública del Uruguay, pero en sí es la universidad más grande del país. Cuenta, según los datos del censo de estudiantes, contaba en 2018 con 135.757 estudiantes de grado, o sea, haciendo carreras de grado sumado a estudiantes de posgrado. O sea que imagínense lo grande que es la universidad. Fue fundada el 18 de julio de 1849, pero pasó por distintos procesos y no tiene ni parecido, ¿no?, lo que era esa universidad, lo que es ahora. Su primer rector fue un presbítero, o sea, un cura, Lorenzo Fernández. Eso está también bien lejos de lo que es ahora. De hecho, lo vamos a ver más en la clase sincrónica, un poco sobre lo que es la historia de la UDELAR. Y actualmente, el rector actual desde 2018 es el economista Rodrigo Arim, que seguramente sí lo deben haber visto en algunas entrevistas por los medios de comunicación, ahora que realmente la universidad ha tenido un rol muy importante en la mitigación de la pandemia. Aparece mucho el rector. Además de que hay un saludo del rector Arim en la primera semana. Es una universidad estatal porque es parte obviamente del Estado por ser pública, que cuenta con unas 15 facultades y varias escuelas e institutos o centros universitarios que también tienen el rol como de escuela o instituto. Se considera una macrouniversidad. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de otras universidades públicas de la región, no son una universidad pequeña en donde uno tiene toda la administración y las facultades en el mismo lugar, sino que están en distintos lugares por la gran población que hay, ¿no? Entonces otras macros universidades en la región son similares, como podría ser la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Federal de San Pablo. Son universidades que son enormes y su administración lo es. Hay pequeñas universidades, las micro, que son universidades a veces en Argentina es común verlas en el interior del país, que generalmente uno va a un campus y encuentra todo y hasta se cruza el rector. Bueno, acá es poco posible que sea, y eso también tiene sus implicancias, porque la macrouniversidad implica muchas veces una estructura burocrática y de gobierno mucho más compleja, y es importante conocerla porque también podemos entender la dinámica. Y esta cuestión de que a veces los trámites llevan más tiempo porque pasa por distintos lugares y que no es tan sencillo como si uno tuviera a la administración en un solo lugar. Entonces eso es importante porque nos da un poco a entender de qué trata, ¿no? Bueno, acá están como los valores o principios que la universidad tiene, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando un poco de eso en la clase sincrónica. ¿Qué es autónomo? ¿Qué significa eso? Bueno, así dicho muy rápidamente, es que tiene independencia política y administrativa respecto de los gobiernos de turno, y además de otros factores externos, ¿no? O sea, ideológicamente nadie ejerce presión sobre eso. Que eso implica también que toda la responsabilidad recae sobre la propia comunidad universitaria, o sea, sobre todo, sobre todos nosotros, ¿no? Y eso muchas veces nosotros lo materializamos, por ejemplo, en las elecciones universitarias, que es algo que probablemente conocido lo tengamos, ¿no? En donde los egresados tienden a ir a su facultad a votar cada 2 años, y tiene que ver un poco con esa responsabilidad, que es de que tenemos en nuestros hombros, podríamos decir, la responsabilidad de gobernar la universidad bajo un sistema representativo, que eso es también un poco distinto a cómo
hay otras formas de organizarse a nivel de gobernanza, podríamos decir. En nuestro caso, nosotros elegimos representantes, que esos representantes eligen las autoridades. Es un poco distinto a diferencia como, por ejemplo, nosotros a nivel de gobierno elegimos, si bien a nuestros representantes, elegimos a las autoridades también en esa votación. En el caso de la universidad, solo a los representantes que van a elegir por nosotros. Es cogobernada, ¿qué significa eso? Que tomó una forma de gobierno que le permite ejercer esa y llevar adelante esa autonomía plena. ¿Y qué significa? Bueno, que hay un consejo directivo central que justo además ahora está muy presente porque tuvo una sección extraordinaria, se pueden ver las sesiones del Consejo Directivo Central por YouTube, de la UDELAR, el canal de YouTube de la UDELAR, que bueno, si quieren mirar 5 horas de transmisión y ver todos los temas que tocan, lo pueden hacer un martes, a eso de las 5 de la tarde ya empieza el que se le dice CDC. Vamos a ver que hay un montón de siglas, y que a veces eso es un poco complicado, pero después uno lo va encontrando. Entonces el Consejo Directivo Central transmite, porque es una sesión pública, porque toda la comunidad universitaria puede acceder a poder conocer de qué trata. Claro que tratan de temas variados de distintas facultades. En este caso, esta sesión extraordinaria tenía que ver con el estado de situación de la pandemia en Uruguay, y además, sobre todo, de cómo le afecta al Hospital de Clínicas, que es parte de nuestra universidad. Pero ahí en ese momento se tomó una resolución que tiene que ver con la postura de la universidad hacia la realidad, porque la universidad también aporta al funcionamiento del país con sus recomendaciones, porque obviamente tiene la expertise para poder plantear cómo se puede llevar adelante determinados procesos. De hecho, el GACH, que se suele decir ahora, en esta época tiene gran parte de expertos que integran el GACH de la Universidad de la República, porque obviamente la universidad tiene un montón de académicos que son de los mejores en el Uruguay. Y cuando uno, por ejemplo, tiene esa costumbre de decir que va al médico con el grado 5, el grado 5 es el que la Universidad de la República le otorga a ese doctor por su expertise. Y eso es interesante porque, bueno, ahí hay una forma de poder entender lo que es el cogobierno visto directamente desde esa sesión que está renombrada en este momento, porque, bueno, porque tiene también su impacto y en distintos ámbitos, y realmente ha sido la tendencia, digamos, de esta semana en particular. Y bueno, y es gratuita, esa es la particularidad de que hoy en día cada vez quedan menos universidades en el mundo que ofrecen gratuitamente sus carreras de grado, y de posgrado también, porque tienen un montón de posgrados gratuitos. Y acá es sin cupos, pero es un poco relativo, pero es un principio que tiene el lado del ARC de ir a tender a dejar los cupos. Sin embargo, hay algunas carreras que todavía lo tienen, lamentablemente, pero este sentido tiene que ver con la posibilidad de que todos podamos acceder a la universidad sin pruebas de ingreso, sin créditos universitarios, que eso sucede mucho en el mundo, lamentablemente. Y eso también lo tenemos que seguir defendiendo, porque cada día hay menos. Y si ustedes verán, todos los que estamos hoy tomando este curso, lo podemos hacer gracias a esta oportunidad. Y eso hay que seguir defendiendo. Bueno, vamos a ver algunas cosas de cogobierno. El cogobierno de la Universidad de la República se consagra en la Constitución. O sea que ejerciendo el cogobierno cumplimos con el artículo 202 de la Constitución de la Universidad de la República. Vamos a ver en la clase presencial un poco la estructura para entender la lógica, pero está en la Constitución. La Constitución crea a la Universidad de la República y la hace cogobernada. Entonces, es decir, que garantiza la participación de los órdenes que componen la universidad. ¿Cuáles son los órdenes? Los estudiantes, los egresados y los docentes. Y después define algunas decisiones de gobierno, pero que después se materializan en la ley orgánica, la que da origen a la universidad, que es la 12.549, guarden ese número,
que se hizo el 29 de octubre de 1958. Como ustedes ven en la diapositiva primera, la universidad se creó mucho antes, pero la actual universidad es la que se crea o se reforma, en realidad se organiza a partir de esta nueva ley orgánica. Entonces, de ahí, desde el 58 en adelante, es la universidad que conocemos. La Constitución también, dentro de su articulado, consagra al Consejo Directivo Central como el órgano rector, o sea, es el que comanda, digamos, o es el que nos lleva hacia adelante de la universidad. Indica que el Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados. Y esto es lo que les decía de que tiene una forma representativa, ¿no? En donde nosotros elegimos a quienes integrarán los consejos para que ellos luego eleven los nombres del Consejo Directivo Central y también elijan al rector. Y ahora hay un montón de órganos de cogobierno, incluso personas son órganos de cogobierno, y ahora explicamos un poco de qué trata eso, ¿no? De decir, los órganos de cogobierno son el Consejo Directivo Central, el rector mismo es un órgano de cogobierno, es raro que se dice, pero ahora lo explicamos. El vicerrector, que básicamente no es un cargo que se genera solo para eso, sino generalmente es un decano del Consejo Directivo Central, que actúa como vicerrector, que sobre todo funciona cuando el rector está de licencia o está fuera del país. La Asamblea General del Claustro, que es la que elige el rector y entre otras cosas crea carreras, o sea, las aprueba sobre todo. Los consejos de facultades, que son los consejos que toman las decisiones en cada facultad. Los decanos también, que son órganos de cogobierno, al igual que el rector. Las asambleas del claustro de facultad, que tienen un rol parecido a la Asamblea General del Claustro, pero con solo la potestad dentro de la facultad, y todos los órganos que se encomienda a la dirección de los institutos o servicios, que eso ya está dentro de la ley orgánica, ya no de la Constitución. Y eso son sobre todo los servicios que se crean posteriormente a esta ley. Hay que tener en cuenta que en el CSE hay quienes tienen voz y voto y hay quienes tienen solo voz. Los que tienen voz y voto son solo los que están dentro de la ley orgánica, o sea, cuando existían en esa época. Entonces, las facultades más tradicionales son las que toman voz y voto. Después eso lo hablaremos en la clase sincrónica. El Consejo Directivo Central, el rector, los prorectores, que son un rol que se generó ya hace bastante tiempo para administrar ciertas funciones de la universidad, que la vamos a ver en otra clase. También, y los decanos son provistos por designación, o sea, los elegimos, o los eligen en realidad nuestros representantes en los órganos de cogobierno respectivos. Los consejos directivos, las asambleas del claustro y la asamblea general del claustro son provistos por elecciones cuyo voto es obligatorio y secreto, que hay una ley que administra las elecciones, que próximamente van a ser, pero la pandemia las ha atrasado, y que en ese caso es lo que nosotros elegimos. Nosotros elegimos a quienes después van a designar a las autoridades. Por eso es un sistema representativo bien distinto a otros formatos de gobierno, pero es la forma que la Baudelaire encontró para gobernarse a sí misma, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas instituciones, y eso también incluye los CENURES, que no tienen voto obligatorio. También lo veremos más adelante. El Consejo Directivo Central, nuestro órgano rector, tiene todas sus atribuciones definidas en la propia ley orgánica, y hay un abanico de funciones. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con las funciones universitarias, como también la gestión de la misma. Como es un órgano complejo, ha creado otros órganos de gobierno para administrar la organización, que también lo vamos a comentar. Las facultades tienen un decano, que también es un órgano de gobierno, un consejo directivo y una asamblea del claustro. ¿Qué significa que el decano o el rector sea un órgano de gobierno? Es que puede tomar decisiones que tienen la misma validez que el consejo directivo, o sea, que el órgano de gobierno. Lo que siempre tendrá que informar al órgano de gobierno la decisión que tomó, si esa decisión no la tomó en colectivo.
todas las atribuciones de los órganos y sus integraciones también están en la ley. O sea que si nosotros buscamos la ley orgánica vamos a encontrar esta información. Y también es importante que hay otros órganos de cogobierno que son que ha creado el CS, justamente lo decía recién, para administrar, para dinamizar las tareas. Entonces, algunas decisiones se toman en el CS, otras decisiones se toman en el Consejo Delegado Académico, que tiene que ver con las funciones de la academia y la docencia, y algunas se toman en el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal, que tiene que ver más con todo lo administrativo. Estos dos órganos de gobierno fueron creados posterior a la ley orgánica y ya no están definidos en la ley. Todas sus atribuciones están definidas en ordenanzas, que se llaman. Hay una compilación de normas en la UDELARC donde aparece todo, hay un montón de normas en particular. Asimismo, que también no están creadas no están en la ley, pero se fueron creando posteriormente, también se consideran órganos de gobierno, comisiones directivas de algunas institutos, escuelas, la escuela de nutrición, por ejemplo, o educación física, se consideran escuelas y tienen comisiones directivas, no tienen consejos directivos. Algunos órganos centrales, como donde integran los prorrectorados, que es la Comisión Sectorial de Enseñanza, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, bueno, eso no me voy a tener ahora, después lo comentamos. Institutos, escuelas, el Hospital de Pública tiene de clínicas, perdón, tiene una comisión directiva, y algunos institutos que se llaman asimilados a facultad, son parecidos pero tienen comisiones directivas. Asimismo, son órganos de gobierno las autoridades de los CENURES y el Consejo Regional, las comisiones directivas locales o consejos asesores y asamblea de casos. Todo eso lo vamos a ver en la clase siguiente, o sea que no me voy a detener en eso. Lo mismo, las atribuciones de los órganos, estos están definidos por ordenanzas posteriores, reglamentaciones. Ninguno está en la ley. Bueno, con esto arrancamos el módulo de cogobierno, y en la clase que nos encontramos el viernes vamos a trabajar un poco más sobre lo que es el Manifiesto de Córdoba, qué significa la autonomía y el cogobierno, apenas algunas cosas más de la ley orgánica, y un poco de historia de la UDELAR, sobre todo lo que es una línea de tiempo, y por qué es importante participar de cogobierno. Esas son las cosas que vamos a trabajar en clase. Por eso les pido que vean este video, vean los otros videos, porque vamos a tocarlo un poco más leve en la clase, con la idea de que ustedes ya estudiaron parte de este temario.